a repetirla. Saludemos la mañana, comunicándonos con nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, Fundel, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Muy buenos días. Buenos días, mi coronel. Muchas gracias. Muy amable. Hoy es miércoles 3 de julio de 2024. La jornada matutina consuetudinaria. Nos reunimos aquí para hacer un nuevo análisis de un caso, emisión número 575 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Con este ya nos aproximamos al número 600. Estamos a 25 ediciones. El tema de hoy es una exitosa operación de tropas de la 8ª Brigada contra una cuadrilla mixta de bandoleros liberales y comunistas en hechos ocurridos en el área rural del municipio de La Tebaida, Quindío, muy cerca de la capital, una zona muy cafetera, en enero de 1965. Este fue un golpe propinado al final del Plan Lazo a las cuadrillas tripartidistas y también la demostración de que ya estaba en pleno avance la integración de bandidos liberales del MRL con comunistas, mientras en el país sucedían una serie de acontecimientos muy complejos de violencia que examinaremos brevemente hoy para darle un contexto total a lo que estaba allí ocurriendo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, con base en constantes operaciones militares desarrolladas al inicio del Frente Nacional en la Cordillera Central, ¿cómo podríamos concretar la situación de violencia que afectó gravemente la vida social, política, económica y cultural de los habitantes del actual departamento del Quindío? Pues mi coronel, comenzaba el periodo del Frente Nacional con muchos bombos y platillos y hablaban de paz y de que ellos iban a traer lo que el general Rojas no ha traído y mintiéndole al país de manera descarada. Pero la realidad era que los mismos dirigentes políticos que habían promovido la violencia, que, lle que llevó al poder al general Rojas Pinilla para tratar de ponerle orden a eso, paralelamente seguían promoviendo sus cuadrillas de bandidos y en el área del Quindío, que en ese tiempo no estaba separado del departamento de Caldas, al oriente de ese departamento grande que era el Gran Caldas, limitando con el occidente del Tolima sobre la cordillera, estaba la zona del Quindío, que después se convirtió en departamento. Y esa provincia o esa región del Quindío estaba inundada de bandidos, inundada de violencia, inundada de hechos lamentables, al punto que eh, al punto que cuando las tropas fueron a ponerle orden allí, se encontraron con un fenómeno muy arraigado. Los cafeteros estaban afectados por la violencia, la clase política no daba pie con bola y lo más fácil era decir que llenaran eso de tropas para resolver el problema y convocaron a los comandantes de la 3ª, la 4ª y la 6ª brigada para que desarrollaran operaciones en una zona que requería mucha más atención del Estado y mucha más educación y desarrollo formal que solamente enviar las tropas a combatir los bandidos, que obviamente tocaba, no había otra opción, pero era que no se veía una acción integral del Estado en los otros campos. Y entonces, a pesar de ser una zona cafetera productora del primer renglón de la economía nacional, al mismo tiempo había analfabetismo, eh, atraso, falta de vías, falta de electricidad, falta de educación, y eso era aprovechado por los bandidos que llegaban a robarse las fincas, a decapitar personas, a causar violencias, siempre escudados en un sello de un partido político liberal o conservador, y mientras tanto los comunistas, aprovechando que eso se estaba gestando de esa manera y que en el Frente Nacional no les habían dado juego, para promover la violencia comunista armada que ya completa 7 décadas en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron
Las gravísimas relaciones dadas a finales de 1964 por un desertor comunista venezolano a la popular revista Selecciones acerca de la forma como se entrenaban terroristas en Cuba y la asombrosa historia de fusilamiento de estudiantes colombianos que fueron sindicados por el régimen narcotraficante de los hermanos Castro Ruiz de ser infiltrados de la inteligencia estadounidense. Pues mi coronel, en primera página, el periódico El Tiempo publicó a comienzos de 1965 una historia escabrosa, pero que ponía los puntos sobre las íes. Se trataba de un desertor venezolano que había estado junto a 1.500 colombianos y venezolanos que fueron a Cuba a recibir instrucción terrorista y relató todo el proceso de cómo los habían entrenado, qué instrucciones les habían dado, cómo los habían separado por grupos de acuerdo con sus especialidades, unos para que se infiltraran en sindicatos obreros, otros para que se infiltraran en organizaciones sociales, otros para que se infiltraran en las organizaciones estudiantiles, con la tarea de quedarse eternamente en las universidades de estudiantes sin terminar ninguna carrera o terminando una carrera pero matriculándose en otra, con el fin de reclutar jóvenes para las guerrillas, otros de instructores políticos guerrilleros y otros como guerrilleros hábiles en técnicas de guerra de guerrillas entrenados por vietnamitas y por rusos y por cubanos. Entonces, con esas graves revelaciones salió a relucir que el 9 de abril en Bogotá había tenido la presencia no solamente de Fidel Castro, sino de varios miembros del Partido Comunista que han instigado a la violencia. También se reveló que dentro de los dirigentes del Partido Comunista colombiano había personas que tenían relaciones directas con la embajada cubana promoviendo el terrorismo, y eso corroboraba la acusación que había contra Diego Montaña Cuellar, que era como un mediador de la incorporación de jóvenes. Pero por otra parte, destapó que el atentado que le hicieron a Rómulo Betancourt, que siempre se decía que había sido la derecha, había sido instigado por Fidel Castro con el fin de armar el desorden y que tenían previsto otro atentado para volverlo a atacar y ahí sí matarlo, y en ese atentado lo han incluido a él. Entonces, que ese joven, cuando ya vio que era una cuestión eminentemente de intereses de La Habana y no de intereses del pueblo, como le han metido en la cabeza, se buscó la forma de que lo llevaran a un hospital a recuperación en Cuba y de ahí se contactó con el consulado donde lograron hacer el intercambio por un cubano que estaba preso en Venezuela para llevarlo para su país, y entonces se integró a los servicios de inteligencia de Venezuela y comenzó a trabajar y a contar cómo se hacía la organización clandestina subversiva y cómo él podía participar a favor de la seguridad y la defensa del Estado venezolano. Este artículo fue publicado por el periodista Juan de Dios Marín en el famosísimo para la época eh, periódico físico o revista, como lo presentaban, de selecciones del Reader Digest en Estados Unidos, que era traducido a varios idiomas y circulaba profusamente en Latinoamérica. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué lectura podríamos validar respecto a la compleja situación de orden público en el país, que mientras las bandas tripartidistas seguían causando zozobra, la cordillera central y los valles del Magdalena y el Cauca, 100 terroristas del ELN asaltaron en el municipio de Jimacota, Santander, a comienzos de 1965? Pues mejor no lo podía describir usted, mi coronel, y eso lo complemento con la famosa caricatura de Chapetti, que ya la hemos citado aquí en un episodio anterior, y era que el ELN mostraba a un ave, un pájaro de mal agüero,
apuntándole a Colombia con la cabeza de Fidel Castro y el logo del ELN por dentro. Y el título del periódico El Tiempo, conmovedor, del viernes 8 de enero del 65, lo vemos aquí, que 100 terroristas del ELN asaltaron al municipio de Simacota, Santander, e hicieron la aparición pública del ELN. Entonces esto nos indica que el comunismo estaba trabajando muy duro con varias vertientes, dividido sí, pero enfrascado en hacerle daños al país, eh, con sus cuadrillas de bandidos atacando y destruyendo a Colombia y que han generado un grupo en Santander que salió a la luz pública y que tenía una fuerte relación con la Universidad Industrial de ese departamento y con el Sindicato de Trabajadores de la Unión Sindical Obrera. Eh, Esa descripción da pie para atar un hecho con el otro y vamos entendiendo así la compleja situación en que vive el país, que como ya lo vimos, no venía de un día para otro, sino que al inicio del Frente Nacional, los dirigentes políticos le dieron la solución de mover tropas de 3 brigadas al sector del Quindío y del Viejo Caldas, como si con solamente enviar tropas se resolverían la cantidad de problemas que había. Y aquí el ELN aparecía como una nueva cuadrilla de bandidos, mucho más al norte de estos hechos, otra vez con el mismo argumento de que lo que era que enviar tropas a combatirlos y no a contrarrestar una estrategia que estábamos, como la vimos en el testimonio del venezolano ahora, enviando grupos coordinados desde Cuba para que asaltaran a la democracia en Colombia y Venezuela. Y vemos que ese mismo día, mientras el ELN atacaba a Simacota, Santander, y ocurrían estos hechos de violencia que estamos analizando en el Quindío, en Venezuela, un grupo que llamaba la Fuerza Armada de Liberación Nacional, que era dirigida desde Cuba, también estaba atacando eh, a unidades del vecino país. Y es más, se verificó que varios de los bandidos que participaron en el asalto a Simacota usaban uniformes de los que estaba utilizando la guerrilla venezolana. O sea, se demuestra que el problema era interno de Colombia y tenía una connotación internacional, mientras los comunistas seguían reclutando a los viejos bandoleros liberales para hacer un solo paquete. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la realidad del desorden público en Colombia frente a las fraudulentas declaraciones de Guillermo León Valencia en la Escuela Militar de Cadetes el 8 de enero de 1965, ya que se descubrió un plan terrorista en la cárcel Modelo orquestada por redes urbanas armadas del Partido Comunista Colombiano? Pues el presidente Valencia, como lo hemos analizado aquí varias veces, era funambulesco, era figurón, era hasta fanfarrón para decir y se preciaba: yo acabé con la guerrilla, yo los tengo sometidos. O sea, él era el epicentro del mundo y de la lucha contra la guerrilla. Ese día, 7 de enero, fue mientras el país recibía la noticia del ataque terrorista a Simacota y había otros hechos de violencia en el Quindío. Ocurrió la ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes, como la vemos ahí en la foto. El presidente Valencia le está colocando los 3 órdenes de general al comandante de las fuerzas militares, Gabriel Reveis Pizarro. Y ahí está en la foto también el general Ruiz Novoa de espaldas en la ceremonia. El discurso de Valencia fue contrario a la realidad porque no mencionó para nada lo que ha ocurrido en Simacota. Eh, Resaltó que en los llanos orientales en su gobierno se había hecho la paz, lo cual no era cierto, pero resaltó. Y dijo que la nueva forma de violencia, refiriéndose tácitamente al ELN, eh, sería combatida con toda la energía y que le tuvieran miedo a los bandidos porque ahora se iba a poner bravo él, que si lo de Marquetalia iba en camino, porque también sabemos, por los hechos que estamos haciendo análisis en estos días,
que en el Pato, en el Guayabero y en Marquetalia las operaciones estaban intensas. O sea, todo el ejército estaba comprometido en operaciones de contraguerrillas. Y ese día, mm, simultáneamente, los cuerpos de seguridad del DAS encontraron 3 bombas listas para activar en sitios claves de la cárcel Modelo, por donde iban a derribar los muros y se iba a producir una fuga masiva de presos, entre ellos todos los miembros del Partido Comunista y de las guerrillas que estaban presos ahí. Entonces, una cosa decía el señor Valencia, dándose las ínfulas de ser el estratega, el jefe de las tropas, el que había derrotado a los bandoleros en el Quindío y en otras zonas, y otra era la realidad que estaba viviendo el país. Mi coronel, ¿cuáles fueron las primeras versiones que circularon en los medios de comunicación acerca del fuerte golpe de la octava brigada a cuadrillas mixtas de bandoleros comunistas del EMRL en el municipio de La Tebaida en enero de 1965? Pues mi coronel, veamos antes de eso que ese mismo día que el presidente Valencia decía que ya tenía la guerrilla acorralada y que los iba a combatir con toda la fuerza, fue allanada la sede del Partido Comunista aquí en Bogotá. Ayer hablábamos de que eh, había sido allanada 2 o 3 meses después una imprenta clandestina donde capturaron a 3 dirigentes comunistas. Aquí hablamos de que en el mes de enero fue allanada la propia sede del Partido Comunista y fueron detenidos 2 bandidos que fueron muy famosos dirigentes del Partido Comunista y que uno de ellos es Manuel Cepeda, de quien hay serias dudas por parte de la familia del señor Cardona en Cali, que fue quien ordenó asesinarlo, o por lo menos el señor Cardona tiene siempre esa versión que Manuel Cepeda Vargas está metido en el asesinato del papá o estaba metido. Y también Álvaro Vázquez del Real. Ese señor Cepeda es el papá de un senador que hoy en día se la dedica a todo lo que sea favorecer a los terroristas y hacerle daño a Colombia. Les encontraron también, igual que 2 meses después, una gran cantidad de propaganda y de manera increíble, con todas esas pruebas que tenían eh, de que estaban comprometidos en la difusión de hechos violentos, por el contrario, fueron dejados libres casi que al día siguiente después de que el DAS los detuvo con todas esas pruebas. Entonces aquí lo traemos a colación porque la relación de la familia Cepeda con las guerrillas comunistas es de vieja data. De igual manera, el presidente, el canciller colombiano y el canciller venezolano anunciaron al unísono que Colombia y Venezuela harían un frente común para combatir contra los terroristas del ELN que estaban haciendo. Y aquí se ve la foto de la señora, la telefonista que dio aviso a las autoridades que los bandidos estaban atacando el pueblo. Y aquí está la foto de un suboficial que participó en el combate contra los bandidos. El mismo día, el embajador paraguayo en Bogotá denunció que en su país también se estaba presentando infiltración de las guerrillas comunistas. Todo esto nos da un contexto de que la violencia, en la medida que viraba del tripartidismo al unipartidismo comunista, tenía mucha presencia internacional de la narcodictadura cubana. Ahora, respecto a la otra pregunta que usted hace, mi coronel, se publicó desde varios medios internacionales, la agencia UPI, que el diario Pravda, órgano del Partido Comunista, mm, demostraba la relación de el gobierno ruso con la guerrilla, con las guerrillas en Latinoamérica y señalaba casos específicos en Venezuela. Y desde luego, también hacemos el análisis que mientras todo esto estaba sucediendo y se veía una, un crecimiento de las guerrillas comunistas, desde la octava brigada se daba un parte de tranquilidad, más no de éxito,
en el cual el comandante de la octava brigada, el coronel Armando Vanegas Maldonado, publicaba un mensaje en el que decía que durante el año 64 efectivamente sus tropas habían causado varios golpes a las guerrillas liberales y comunistas y conservadoras y daba los nombres de una gran cantidad de bandidos que fueron eliminados. Pero eso era un éxito de ese año, más no el triunfo total del Estado, porque no estaba comprometido el Estado, a pesar de que el Plan Lazo estaba en vigor, pero no había una concepción a largo plazo. Entonces, esos eran como los aspectos que nos pondrían en sintonía con la realidad de lo que estaba pasando. Mi coronel, ¿y por qué fue allanada por el DAS la sede del Partido Comunista en enero del 65? Pues por lo que ya lo dijimos, mi coronel, porque había una información muy clara de que los dirigentes comunistas estaban untados hasta los tuétanos con la guerrilla de las FARC, que ya estaban haciendo en Marquetalia. Y aquí vemos el esquema, el facímil que les encontraron de la propaganda que estaban enviando como si fuera elaborada por los campesinos allá en la zona de Marquetalia y pintan eh, una caricatura del presidente Valencia y el general Ruiz Novoa eh, frente a Marquetalia que les devuelve disparos con un fusil y con un lenguaje completamente desafiante. Entonces, eso ya estaba circulando y cuando les allanaron la sede les encontraron cajas llenas de esa propaganda y por eso lo decíamos que los pasan detenidos a Cepeda Vargas y a Álvaro Vázquez del Real y a pesar de todas esas pruebas, lo grave que era, al otro día el juez los dejó libres y ahí los tenemos que duraron muchos años haciéndole daños al país y ahí tenemos al hijo todavía haciéndole daños al país cada vez que mete baza en todos los asuntos de seguridad nacional. Mi Mi coronel, coronel, ¿cuál fue en el concreto, anuncio, siga mi cuál fue el coronel. anuncio simultáneo de una de las cancillerías de Colombia y Venezuela con base en los últimos hechos de violencia comunista en los dos países, además de las graves revelaciones del desertor venezolano de la Escuela de Entrenamiento de Terroristas Latinoamericanos en La Habana, Cuba? Pues como ya hemos visto, las revelaciones de ese sujeto venezolano fueron muy graves y las publicó la revista Selecciones, que era muy seria en sus contenidos y que todo lo verificaba antes de publicar por publicar. Y como lo vimos también en el asalto a Simacota, los bandidos llevaban uniformes de la guerrilla venezolana y también vimos que el presidente Valencia en la escuela militar el día que le puso las insignias de general de tres soles a Revéis Pizarro, anunció públicamente que había un nexo entre la dictadura cubana y las guerrillas colombianas. Eso ya se sabía desde hacía rato, pero el presidente lo ratificó. Entonces, los cancilleres de Colombia y Venezuela elaboraron un comunicado conjunto, una información conjunta, en la cual decían que los dos países se iban a comprometer a trabajar de manera integrada para combatir el narcoterrorismo comunista. Mi coronel, establezcamos un contraste analítico entre las declaraciones del coronel Armando Vanegas, comandante de la octava brigada, resaltando los exitosos desempeños de sus tropas durante 1964 y la clara revelación de la agencia UPI acerca del maridaje de la dictadura comunista soviética con los grupos terroristas en los países del tercer mundo? Pues en Venezuela fue capturado un guerrillero cubano de nombre Benito Valladares, en el estado Trujillo, y la Fuerza Armada venezolana entró al campamento de estos bandidos y determinó que pertenecía a la Fuerza Armada de Liberación Nacional que estaba recibiendo apoyo desde Cuba. Pero resulta que con unas informaciones que publicó el diario Pravda de Moscú, se corroboró que el apoyo venía de las dos partes
y que estaban ayudando a los grupos guerrilleros en varios países del continente, inclusive en el Paraguay, como ya lo vimos, que el embajador de Paraguay en Bogotá públicamente dijo que sí, que las guerrillas estaban creciendo en Latinoamérica y que en su país ya había brotes guerrilleros también financiados desde la narcodictadura cubana. También se determinó que un grupo de bandidos que han asaltado un banco en Venezuela pertenecían a guerrillas venezolanas en las cuales había cubanos, colombianos, brasileños y un argentino. Y entre tanto, pues el coronel, como ya lo dijimos, anunciaba que en su jurisdicción se había rebajado la violencia, pero eso era un decir, porque lo que estaba ocurriendo era que el Partido Comunista se estaba llevando a esos grupos que todavía pervivían de la violencia tripartidista para unificarlos y solamente en grupos comunistas. Y de ahí fue donde crecieron las FARC inicialmente en la Cordillera Central. Mi coronel, ¿cuáles fueron los hechos anteriores en la región 2 días antes del fuerte golpe de la 8ª Brigada a cuadrilla mixta de bandoleros comunistas y del MRL Tebaida Quindío en enero de 1965? Pues en la vereda El Mirador, perdón, la finca El Mirador de la vereda Las Gurrias del municipio de Pijao fueron asesinadas dos personas, Israel Agudelo eh, y Yolanda Agudelo Giraldo. Y fue herida Ana Agudelo, la esposa del señor y mamá de la señora que fue asesinada. Y el crimen lo cometió un bandido de nombre Jairo Ortega, que pertenecía a esos grupos criminales. Eh, También ese día en Génova, que es muy cerca, es que Génova, la Tebaida, Montenegro, etcétera, son ciudades muy cercanas, son pueblos muy cercanos y muy cafeteros. Ahí fue encontrado eh, mm, una persona muerta que también tenía antecedentes penales e indica que la gente estaba tomando también justicia por su propia mano. Entonces, la situación pues daba un viraje frente a las declaraciones del comandante de la brigada que decía que todo estaba controlado, pero aquí nuevamente se presentaban hechos de violencia en una jurisdicción que se suponía tenía que estar ya pacificada y que el mismo presidente lo había dicho en la escuela militar, que él había acabado con los bandidos en el Quindío. Y esto ocurrió el 8 de enero del año 65. 65. Entonces, todas las informaciones obligaron a que la tropa saliera nuevamente a actuar contra los bandidos que quedaban y pululaban, en especial porque se tenía la información precisa que ya había muchos contactos entre comunistas y liberales para armar una sola agrupación. Se podría argumentar de alguna forma que el pacto Farsantos y el pacto Pisano-Barco trajeron paz o mejorías para la paz de Colombia y la pesada carga de vida o muerte que a diario padecían los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en Colombia? Bueno, antes de ver esto, veamos que 2 días después de los hechos de Pijao y Montenegro que acabamos de ver, ocurrió el combate, que es la esencia de lo que vamos a analizar hoy, de lo que estamos analizando hoy, y es que tropas de la 8ª Brigada tuvieron que salir a operar y en el área rural, el municipio de La Tebaida, la vereda de La Carmelita, tuvieron un enfrentamiento con una cuadrilla de bandidos
estaba integrada por delincuentes del MRL y por miembros del Partido Comunista. Y en esa operación fueron dados de baja 3 bandidos: Jaime Patiño Castaño, alias La Pulga; Héctor de Jesús Rojas, alias El Conejo; y Humberto Vélez Arroyave, alias Bert. De la fuerza pública fue asesinado el agente Mario Perdomo Tovar y resultó herido Gustavo Serna Giraldo. Entonces, como vemos, fue una operación, fue un combate fuerte, y al destapar los antecedentes, el mismo coronel Armando Vanegas publicó un comunicado largo en el que destapaba los antecedentes de estos 3 criminales muertos. Estaban metidos en varias masacres, asesinatos a pueblos, asesinatos a campesinos en los pueblos, ataques a poblados, robos de armamento a la Policía Nacional, asesinatos de policías, asesinatos de soldados, secuestros, extorsiones, eh, eh, relaciones con algunos dirigentes políticos de la región, robos de propiedades de fincas. O sea, tenían un prontuario bien extenso esos delincuentes, y con nombres propios se citaba tanto los lugares donde han cometido los hechos como las fechas y los datos específicos de las identidades de sus víctimas. Entonces, pues obviamente un éxito para la fuerza pública, para el Estado colombiano, haber eliminado estos bandidos, pero también una demostración de que las declaraciones tanto del presidente Valencia en la escuela militar como el comunicado que ha publicado unos días antes el comandante de la 8ª Brigada no eran tan exactos, y que el problema de la violencia estaba tan latente como siempre ahí en esa zona, que por el contrario se ha extendido a Santander con el ELN, al occidente de Boyacá con Efraín González, en el Tolima, el Quindío, el Huila, el Caquetá y el Meta con las repúblicas independientes del comunismo, y entre tanto los señores del dirigentes políticos hablando de otras cosas y dando partes de victoria inexistentes. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos en que se produjo el fuerte golpe de la 8ª Brigada a la cuadrilla mixta de bandoleros comunistas y del MRL en el municipio de La Tebaida, Quindío, en enero de 1965? Pues es el golpe al que nos estamos refiriendo, el que el comandante de la brigada decía que ya estaba todo pacificado, y el señor Valencia, por su parte, también decía lo mismo, pero los hechos demostraban que estaban asesinando a los campesinos en los municipios aledaños, y que con esos crímenes estaban demostrando que la violencia no ha terminado. Entonces se hizo una operación en la vereda Carmelita del municipio de Tebaida, y ahí fueron dados de baja esos 3 bandidos con esos prontuarios en los cuales se destacó todo lo que habían hecho. Y quedó claro que el MRL seguía promoviendo bandidos, que el Partido Comunista seguía promoviendo bandidos, y que los conservadores también promovían sus grupos de defensa eh, privada, como estaba en el caso del bandido que apareció muerto en el río. Entonces, la violencia, lo repetimos, estaba extendida en el Quindío, en Santander, en el Tolima, en el Cauca, en el Huila, y ese anuncio del presidente Valencia en la escuela militar pues era puro humo y pura versión publicitaria frente a la realidad de lo que vivía el país. Mi coronel, ¿qué sucedió ese mismo día en Cali en relación con la lucha de la fuerza pública contra la violencia tripartidista de la época? Pero, mi coronel, ese día en Cali, unidades de la 3ª Brigada, acompañadas por el DAS, capturaron a un bandido de nombre Guillermo Arbeláez, que le decían Tranquilo, que era miembro de la cuadrilla de Conrado Salazar, más conocido como Zarpazo,
que su historia está contada parcialmente en el libro que lleva ese título, Zarpazo, del sargento del ejército Buitrago, quien contó todos los pormenores al interior de esa cuadrilla antes de escapar y de matar a algunos de esos. Entonces, estaban ya muy identificados quiénes eran los miembros, quiénes eran los cabecillas, y los estaban buscando, y el tal Tranquilo tenía un prontuario similar al de los bandidos que acabamos de ver que murieron en la Tebaida. Y fue capturado en Cali y puesto pues a disposición de las autoridades y publicado su prontuario. Él no estaba en Cali ni paseando ni descansando, estaba organizando más acciones criminales con miembros de las dirigencias comunistas y del MRL que los apoyaban y los estaban integrando y que le enviaban por medio de esos emisarios comunicados a los diferentes cabecillas en las regiones para seguir delinquiendo. Entonces, volvemos al punto. Mientras el gobierno daba partes de victoria que no existían, aunque había operaciones exitosas, lo que no existía era la erradicación total de los grupos porque estaban muy bien diseminados y sobre todo esa ligazón con dirigentes políticos de la época era lo que los tenía vivos. Y aquí también vimos el caso del famoso Capitán Veneno, que finalmente no se supo si era un ex ministro de Estado el tal Capitán Veneno, porque todos curiosamente fueron muriéndose los que aparecían como Capitán Veneno y en circunstancias muy extrañas. Entonces, eran los tres partidos comprometidos por igual, instigando esa violencia y eso tampoco nos lo han contado como es. ¿Qué sucedió ese mismo día en la Cordillera Central, pero esta vez al nororiente del departamento de Caldas, en el área rural del municipio de Norcasia? Pues que hubo una operación simultánea el mismo día y en el sector de Norcasia fueron dados de baja tres bandoleros de otra cuadrilla de esas que se estaba asentando en la vereda La Antigua en un combate con la Policía Nacional. Y el periódico El Tiempo publicó un poco en forma triunfalista que hace liquidada la cuadrilla, pues sí fueron golpeados muy fuertemente, pero fue otro combate muy duro, igual al que ocurrió en el Quindío, porque allí murieron tres bandidos de esa cuadrilla de comunistas que se estaba asentando allá y fue asesinado un policía. Entonces, pues como siempre, les encontraron armas, documentos y pruebas de que estaban creando cuadrillas allí, pero lo que indica es que el Partido Comunista ya tenía sectores focalizados, en este caso el Magdalena Medio, para delinquir y desde el área rural estaban asentando sus cuadrillas para reclutar campesinos y extenderse geográficamente. Entonces volvemos al punto primero. El señor Valencia no estaba diciendo la verdad en la escuela militar y estaba exagerando sus logros a pesar de la gran cantidad de éxitos que ha producido la octava brigada. No quería decir que el país estuviera pacificado. Mi coronel, ¿cómo estaban desarrollando las cuadrillas del Partido Comunista actividades financieras en el oriente y sur del Tolima? Pues este caso lo tenemos que ver completo, simplemente lo mencionamos hoy, lo reseñamos hoy, que fue secuestrado un señor de 65 años de edad, un hacendado de nombre Antonio Penago Valdés. El señor Penago fue secuestrado en su casa en el área urbana de Dolores y generó una reacción muy fuerte de la sexta brigada con el batallón cazadores que estaba agregado allá y tomaron la tarea de rescatarlo tan pronto fuera posible. Sin embargo, la familia alcanzó a pagar el rescate, pero los bandidos querían más plata, querían seguirlo y seguramente querían matarlo. Entonces, una contundente operación, el batallón cazadores lo liberó y finalmente, pues estableció lo que había ocurrido, pero claro, eso tenemos que analizarlo en contexto la próxima semana. ¿A dónde vamos con esto? Que mientras ocurrían todos estos hechos de la aparición del ELN en Santander,
que había combates en Norcas y en Caldas, que no había habido en esa región todavía bandidos, que en la octava brigada, a pesar de los grandes éxitos que han tenido en el 64, en enero del 65 volvieron a aparecer hechos de violencia y que el ELN apareció en Santander, que en el Pato se estaba combatiendo muy duro, en Río Chiquito, en Marquetalia seguían los combates, eh, pues al oriente del Tolima, donde las guerrillas comunistas habían iniciado su accionar con Juan de la Cruz Varela y otros delincuentes, estaban vivitos y coleando y estaban dedicados a extorsionar y a secuestrar al campesinado. Entonces, todo un contexto, todo un mapa completo de lo que está ocurriendo y que la dirigencia política andaba en otro paseo, como veremos en otra parte de este análisis hoy. Pese a la grave situación de orden público, ya que se supone la dirigencia política liberal y conservadora era consciente de la urgencia para implementar soluciones estratégicas. ¿Cuál fue la increíble pero cierta declaración egocéntrica del dirigente liberal Carlos Lleras Restrepo, ambicioso de ser presidente de Colombia durante el lapso de 1966 a 1970? Pues, mi coronel, a eso nos referíamos en el punto anterior de que íbamos a tocarlo ahora. Es increíble. El país desangrándose, el Frente Nacional haciendo agua, que no daba pie con bola, fracasando todo el cuento de la paz. Ellos, los dirigentes de los dos partidos, siguiendo la línea de engañar al país, mentían descaradamente que todo iba bien y que ellos estaban cumpliendo y que gracias a la democracia y a la libertad habían acabado con la dictadura del general, etcétera. Y la realidad que nos mostraba los hechos era otra. Pero lo más triste de todo era que como en el año 66, que era el último periodo de los cuatro que le correspondían a los dos partidos, tenía que ser de los liberales. Estamos hablando que desde el 65 eh, ya los partidos o los dirigentes de los dos partidos estaban hablando en el país, era que el presidente tenía que ser Gerard Restrepo, o sea, completamente desfasados de la realidad, porque lo que tenía que pensar era en cómo traerle desarrollo y seguridad a todas esas zonas, cómo enfrentar el problema de que se estaba creciendo la violencia en las repúblicas independientes del Pato, Río Chiquito, Guayavero y Marquetalia, cómo resolver el problema de Efraín González, que seguía vivito y coleando en la zona de Esmeraldas y en la zona del sur de Santander, cómo resolver el problema que en el centro de Santander estaba creciendo el ELN y las relaciones con las guerrillas venezolanas, cómo entender que ya las guerrillas comunistas estaban abriendo zona en el Magdalena Medio, etcétera, etcétera. Y estos señores únicamente pensando en la candidatura de Lleras, porque era que el ponqué había que repartirlo y pensar que les tocaba de ese ponqué, que no fueran a dejar a los señores conservadores por fuera de la repartija de embajadas, puestos y contratos, y obviamente los liberales ansiosos de quitarle a los conservadores que estaban en el poder toda esa torta. Entonces es un sinsentido, es un despropósito, y es la cruda realidad de lo que hemos vivido y lo estamos viviendo en este momento. El señor Petro destruyendo el país y los demás es pensando quién es el candidato para el 2026, no cómo arreglar el problema, sino quién es el candidato y cómo reparte puestos. Lo mismo de siempre. Gracias, mi coronel. Escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de asesinados ordenados por cabecillas de grupos de bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano y otras agrupaciones políticas.
Enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al fuerte golpe de la 8ª Brigada a cuadrilla mixta de bandoleros comunistas y del MRL en el municipio de La Tebaida, Quindío, en enero de 1965. Mi coronel, trabajemos las reflexiones sobre este solo punto. Ni las fuerzas, ni el Frente Nacional, ni los sucesores interpretaron la proyección comunista contra Colombia. Las pruebas más que suficientes las hemos dado el día de hoy. Medios de comunicación internacionales corroborando la relación de los comunistas con las guerrillas colombianas y venezolanas, articuladas desde Cuba y Moscú. Eso era claro. El Partido Comunista metido hasta los tuétanos apoyando a las guerrillas en todo el país, inclusive creando una zona en Norcasia, en el nororiente de Caldas, cerca a La Dorada, en el Magdalena Medio. El Partido Comunista con uno de sus brazos creando el ELN y destruyendo un poblado y presentándose públicamente como una nueva revolución con uniformes de las guerrillas venezolanas, con distintas armas y con unos mensajes que quedaron claramente determinados la relación con la narcodictadura cubana. El preocupante y muy claro relato del desertor venezolano que cuenta lo que estuvo haciendo, que inclusive relata que fueron asesinados varios colombianos por orden de Fidel Castro porque los encontraron como supuestos infiltrados de la inteligencia de la CIA allá en Cuba. Y además lo que estaba ocurriendo en el Tolima, en el Huila, en el Cauca y en el Caquetá con la aparición de las FARC con proyección hacia los llanos orientales. Pero en el caso específico del Quindío se estaba dando un fenómeno enredadísimo, era que esa violencia tripartidista de los años 50 y 60 iba girando rápidamente hacia una intención comunista del avance del control total del Partido Comunista de todas las cuadrillas de bandoleros que había en el país. Entonces, pues eso nos lleva a una sola conclusión, que el Frente Nacional no es la panacea que nos han vendido ni el cuento de la paz que han tratado de convencernos, sino que al contrario fue una prolongación de la agonía y una facilitación para que los bandidos de todas las pelambres terminaran unidos alrededor de el Partido Comunista con una proyección de toma del poder y años subsiguientes integrados con el narcotráfico, fusionando ese enredo que hay de narcoterrorismo en Colombia. Entonces, dejémoslo hasta ahí, en ese punto, que ni el Frente Nacional ni sus sucesores interpretaron la proyección del Partido Comunista. Y al no interpretarla, pues han dado pasos de ciego, palos de ciego, y han cometido una gran cantidad de errores y siguen pensando es en que el poder les corresponde por derecho propio y que el pueblo tiene que votar por ellos, así sigan cometiendo todos esos errores y esa falta de visión estratégica y que ellos son la solución para evitar que el comunismo suba al poder y entonces se nos vuelve esto eterno ahí y tenemos al comunismo del poder y ellos lo único que buscan es recuperar los puestos, más no cambiarle el rumbo a Colombia. Adelante, mi coronel Saldaña, con el comentario. Mi coronel, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, tengo la señal un poco mal. Reflexión al episodio 575 de Fundel, hoy miércoles 3 de julio de 2024. Fuerte golpe de la 8ª Brigada a bandoleros y comunistas en el municipio de La Tebaida, Quindío, en enero de 1965. Objetivo Colombia. Bueno, el episodio analizado el día de hoy es otro de los tantos golpes que nuestra institución militar ha dado a los terroristas comunistas en el departamento del Quindío, como por ejemplo, uno de los más recientes, el episodio 550
del día jueves 23 de mayo del 24, en donde se analizó el también contundente golpe del Batallón de Ingenieros de Combate Cisneros a la cuadrilla del bandolero liberal asesino Teófilo Rojas Barón, alias Chispas, en la vereda Quebrada Negra del municipio de Calarcá, Quindío, en abril del 62. Y en esa época, como en el episodio tratado hoy, el MRL que dirigía Alfonso López Miquelsen tenía una oscura relación con los comunistas, siendo además evidente que liberales de la izquierda se unían a cuadrillas comunistas, mientras un agente, Alberto Martínez Muñoz, de la dictadura de los hermanos Castro, mantenía relación con las bandas de alias Chispas, alias Desquite, alias Sangre Negra y el MOEC, a la par con una política exterior para promover revoluciones armadas de la dictadura de Mao Zedong en la China. Y en el entretanto, los dirigentes de los partidos políticos, caso por ejemplo, y analizado también hoy, del candidato Guillermo León Valencia en el 62, pugnando por llegar al poder mientras el país se incendiaba como ahora, ya que la casta política de entonces estaba en otros escenarios, acordando quién sería el próximo presidente del Frente Nacional después del arreglo que había hecho Laureano Gómez y Lleras Camargo para repartirse en el poder. Desde esa fecha hasta hoy, en nuestros días, nada ha cambiado y la violencia y los partidos políticos siguen igual. ¿Y qué decir de lo tratado en la emisión 551 del viernes 24 de mayo del golpe dado a bandoleros liberales del MRL en el Líbano Tolima en 1962? Episodio en donde se comprueba que alias Desquite y alias Sangre Negra se unieron para delinquir, tal cual lo han venido haciendo los narcoterroristas de la FARC, el ELN y otros bandoleros, cumpliendo el plan estratégico del Partido Comunista para la toma del poder. Mucho se ha escrito sobre las diversas formas que asumió la movilización campesina y la articulación de la sociedad regional en el Quindío y en todo el país durante el periodo conocido como la violencia, 1948 a 1965. Pero poco se dice de la responsabilidad que ha tenido la casta política de ese tiempo, Partido Liberal, Conservador y Comunista, y menos del objetivo de este último partido, o sea, del Partido Comunista, que es la toma del poder. Y la violencia en Colombia, ha servido para una trama novelesca, en donde propios y extraños escriben su propia versión como mejor le conviene, dando protagonismo principal a los propios bandoleros, a quienes los convierten en héroes, a falta de un Estado que escriba y enseñe la historia declarativa que ha azotado nuestro país y que de no combatir a los generadores del conflicto armado mismos que hoy están sentados en las mesas de negociaciones, no habrá esperanza de acabar la violencia. Uno termina sin entender que después de tanto error cometido por las castas políticas y por los gobernantes, dando amnistías, dialogando y con procesos fallidos de paz, se siga haciendo lo mismo y no se cambie el modelo para alcanzar la paz, que en sana lógica sería la de combatirlos con las armas del Estado, como lo manda la Constitución política. Entonces, el postulado de que el señor Santo predicaba de que en ningún momento los padres quieren ver a sus hijos en la guerra, tiene algo de cierto,
pero es engañoso, porque en algunos momentos, y es en este, cuando es necesario que todos los colombianos paguen el servicio militar y no le dejen esta obligación solo a nuestros compatriotas que no han tenido, excúsenme, que no han tenido la oportunidad de hacer a la universidad y entregan sus vidas para salvar a Colombia. Luego, es imperativo combatir hoy los terroristas de la narcoguerrilla comunista antes que sea tarde. Ya lo está haciendo y seamos esclavos de ellos. Mientras el Partido Comunista tiene una ruta definida y saben en dónde nadar, nuestros gobernantes no son ni agua ni pescado. O mejor, les interesa más ignorar el problema, aunque después el país termine destruido. Algo así como que lo mismo es caer que quedar colgando. Con estos episodios de memoria histórica de Fundel, pretendemos, en primer lugar, presentar la historia de la violencia y sus causas, cuál tal han sucedido, y sugerir posibles soluciones, una de ellas esbozadas en el acápite anterior. Otra, enfrentar el desafío y mostrar que la eventual incidencia de los fenómenos sociales no se circunscriben a los dominios exclusivos materiales, como capitalismo versus comunismo, a sabiendas que ambos sistemas económicos esclavizan, pero al menos el primero, o sea, el sistema capitalista, deja un intersticio de libertad en la libre competencia, entendiendo que el bienestar humano y en nuestro caso el de Colombia es el producto de un intrincado proceso de elaboración donde es de suma importancia la reconstrucción del tejido social, los referentes simbólicos y culturales, entre otros, como lo evidencia la psicología social. Por último, y sabiendo que una de las causas de nuestro atraso y violencia se debe a la avaricia politiquera, pues otra de las soluciones concatenadas con las anteriores es que entre la sociedad civil y las reservas de la fuerza pública acompañemos el proyecto de Fundel de crear un partido político serio con prospección de país que hasta ahora no los hemos tenido. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muchos puntos importantes en lo que usted reflexiona acerca de este caso. Realmente Colombia lo que necesita es un enfoque distinto, una orientación diferente, porque son muchos sucesos alrededor de uno solo que demuestran que el desenfoque de la conducción político-estratégica del Estado ha consistido en concebir la solución desde el punto de vista personalista, en concebirla como un periodo de gobierno y no como un proyecto de Estado, y en concebir que el plan que tienen los comunistas no es grave, sino que eso se puede manejar políticamente y dilatando y con la connivencia de jueces que los dejan libres a pesar de las pruebas que hay o que se prestan para taparle sus trapisondas, pues la situación seguirá eternamente compleja y descompuesta. Llegamos al final del ejercicio. Les agradecemos a todos su asistencia y queremos invitarlos a que esta noche nos acompañen en un análisis muy importante que haremos de otros eventos geopolíticos de Colombia y del mundo. Pues vamos a analizar lo relacionado con el debate presidencial de la semana pasada en Estados Unidos entre el señor Biden y el señor Trump, que genera muchas más dudas y desconcierto para el mundo entero que para los mismos estadounidenses que andan enfrascados en una rapiña de poder y en una pelea entre dos octogenarios que no deberían estar haciendo ya parte de la política de la gran nación. Mañana continuaremos con la memoria histórica, con otro capítulo muy interesante, y a todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Muchas gracias, presidente, y saludos y tengan una muy buena mañana.
Gracias, doctora. Muchas gracias a usted por venir.